cabeza, un buen día, pues fundé una asociación civil en la cual había 5 integrantes, que fue el Centro de Investigaciones Históricas. Esos 5 integrantes fueron Rafael Montejano Yaguiñaga, Tomás Calvillo Una, Alfonso Martínez Rosales, Andrés de González Argüelles y la de la Voz. Claro que tampoco tenía yo ni siquiera para pagar la escritura de la asociación civil, pero bueno, paulatinamente logré reunir los fondos y se hizo este Centro de Investigaciones Históricas. Y entonces la idea era decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Centro de Investigaciones Históricas? Si lo hacemos dependiente del Estado de San Luis Potosí, va a tener un crecimiento en realidad que va a llegar nada más hasta un mediano plazo, no va a poder seguir más adelante. Necesitamos que sea una institución federal. Bueno, pues vamos a buscar una institución federal. Entonces, había que fortalecer el grupo de este pequeño que comenzó haciendo investigación histórica en el Archivo Histórico del Estado, profesionalizarlo y lograr que hicieran todos posgrado, de tal manera que tuviéramos gente mejor formada en este Centro de Investigaciones Históricas. Al mismo tiempo, comenzó la etapa de la ciudadanización de los organismos electorales. A mí me tocó ser de las primeras consejeras ciudadanas, antes de que existiera el IFE, el primer organismo ciudadano que se organizó en el estado de San Luis Potosí. Me tocó formar parte de este organismo ciudadano y me gustó muchísimo la experiencia. ¿Por qué? Porque se trataba de mostrarle a la ciudadanía de que era posible la organización y la realización de unos comicios sin fraudes de ninguna naturaleza. Y así fue como desde finales de los 80s hasta mediados de los 90 participé en distintas experiencias electorales. El último ejercicio que fue sumamente interesante fue la consulta ciudadana en Cerritos en el año 1995, que fue una consulta muy interesante porque en el municipio de Cerritos, en las elecciones de 1994, el Partido Revolucionario Institucional había ganado la presidencia municipal con tan solo una diferencia de 6 votos por encima del Partido Acción Nacional. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la sociedad en el municipio de Cerritos se enfrentó fuertemente. Entonces, para resolver este problema, vamos a decir, de conflicto civil en el municipio de Cerritos, se organizó la consulta ciudadana, y la consulta ciudadana se organizó con base en una ley que dio un gobernador muy visionario que hubo en San Luis Potosí, que fue don Rafael Nieto. Rafael Nieto creó la ley de referéndum y apoyados en esa ley de referéndum organizamos la consulta ciudadana en 1995 en Cerritos. La experiencia fue muy rica, hubo que hablar con cada una de las comunidades para explicarles en qué consistía una consulta ciudadana. Y ahí fue cuando me di cuenta que no era cierto que el analfabetismo en el estado fuera solo del 5%. En el municipio de Cerritos en ese momento teníamos por arriba del 45% de analfabetos funcionales. Y esto, bueno, realmente me sorprendió y me sacudió de manera muy importante. Ahora bien, el ejercicio se realizó bien. Y logramos que la gente finalmente decidiera si querían que permaneciera el presidente municipal electo o no. El hecho de que no permaneciera el presidente municipal electo quería decir que tenía que nombrarse un consejo ciudadano y posteriormente volver a concurrir a las elecciones. Finalmente funcionó y el presidente municipal, que era del Partido Revolucionario Institucional, se quedó por 60 votos por encima de los personajes, o sea, vamos a decir, de la opción a formar un consejo municipal. Bueno, posteriormente a eso
siguió el crecimiento del Centro de Investigaciones Históricas, lo que actualmente ustedes conocen con el nombre del Colegio de San Luis. Ese Colegio de San Luis me tocó participar desde el principio, desde sus inicios, en el diseño de la institución, en la consecución de los fondos para su construcción, en la supervisión de la obra y en lograr que la Administración Pública Federal decidiera adoptar el Centro de Investigaciones Históricas de San Luis como un centro de investigación dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades en el centro norte del país, que no había ningún otro. De esta manera nació el Colegio de San Luis. Yo no ocupé la presidencia del Colegio de San Luis en sus inicios, lo ocupó Tomás Calvillo Una, actualmente estoy en esa posición y sin embargo lo que sí puedo decirles es que nunca he dejado la docencia, siempre me he dedicado a la escritura de la historia y cuando buscamos en nuestra historia de San Luis a las mujeres, en realidad es una historia que todavía le falta mucho por escribir. Ciertamente Rosaelia Villa de Mevius, a la que ustedes conocerán muy bien, lleva 2 volúmenes escritos sobre mujeres notables en San Luis Potosí en un esfuerzo realmente pionero y muy importante. Sin embargo, la historia de estas mujeres en San Luis Potosí está todavía por escribirse. Yo llevo adelantado bastante de vamos a decir, en la redacción, en la recopilación de información de esto, y sí les puedo decir que hace un ratito que Patti decía que las mujeres no habían participado anteriormente en política. Bueno, a través de la documentación lo que yo me doy cuenta es que no son ellas las protagonistas las que hablan, pero son ellas muchas veces las que están moviendo el pandero por detrás de la escena. Y sí, efectivamente ha habido una participación muy interesante y terriblemente asertiva por parte de un grupo de mujeres importantes en San Luis en las distintas épocas, y les estoy hablando desde el siglo XVII hasta este siglo XXI. Ahora, ¿qué les puedo yo decir, por ejemplo, a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes? 2 cosas. Una, prepárense muy bien. Este es un mundo de una competencia tremenda y el que no está bien preparado no va a ser ni por su cara bonita ni por la cuota de género que va a conseguir la posición, va a ser por su excelencia en el trabajo. Y segundo, hagan también siempre lo que les gusta. Es muy difícil ser muy bueno si uno está desempeñando una función que no le gusta. Si uno se encarga de realizar una función o de dedicarse a una profesión en la que no le gusta, siempre va a ser mediocre. Si uno hace lo que realmente le gusta, puede llegar a ser muy, pero muy brillante. Y finalmente, bueno, lo único que quiero, para cerrar esto, quiero decirles que vivimos en una cultura muy machista. Y esta cultura machista está alimentada tanto por hombres como por mujeres, no es nada más la posición de los hombres. Sí hemos avanzado en el sentido de que hay un discurso que se ha modificado, pero necesitamos un cambio cultural y los cambios culturales no se dan ni por decreto ni de la noche a la mañana. Los cambios culturales se construyen día a día y precisamente en la construcción de este cambio cultural es que estamos metidos ustedes y yo. Muchas gracias.